Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a los compañeros, compañeras de esta hermosa Comisión 7. Para todas y todos nosotros hoy día es un día muy importante en que se votará en el Pleno nuestro primer informe de normas. Saludar también a toda la gente que nos sigue por las redes sociales, a la preciosa bancada de YouTube. Esperamos que sea para todas y todas un lindo día, a nuestro señor secretario, en fin. Hoy día estaremos escuchando a gente extraordinaria que viene a compartir con nosotras y nosotros su sabiduría, sus conocimientos y nos viene a colaborar en el trabajo que estamos haciendo. Hoy día, jueves 24 de febrero, la Comisión de Cultura o Comisión del Futuro celebrará su sesión número 49. Ya nos acercamos a la cincuentena. Está bueno eso. Como sabemos, hoy día es un día muy especial. La cultura ingresa por la puerta ancha a la Convención Constitucional. Hoy día el Pleno estará dedicado a nosotras y nosotras, a la cultura, a la comunicación, a los derechos digitales, y vamos a votar en general nuestro primer informe. Mañana viernes lo vamos a discutir en forma particular y se votará de manera particular. La sesión de nuestra comisión que hemos iniciado esta mañana tiene por objeto celebrar las audiencias dispuestas por el inciso tercero del artículo 42 del Reglamento de Participación Popular. Esta disposición establece que luego de haberse aprobado en general algunas normas en una comisión, ésta debe recibir la opinión de especialistas, sabios o expertos sobre estas mismas normas. Esta mañana recibiremos los comentarios a las normas aprobadas por esta comisión contenidas en el segundo texto sistematizado. Nuestras especialistas invitadas hoy son doña Francia Hamet, en lo referido al derecho a la memoria, gran compañera, gran amiga, una mujer extraordinaria. Doña Paulina Ramos, que ya la veo, que está por Zoom, sobre comunicación científica, derecho a beneficiarse de los avances científicos y usos indebidos de los conocimientos científicos. Y Patricio Díaz, que viene en el metro, así que lo vamos a esperar un ratito. Entonces proponemos, Paulina, entiendo que ya estás en el Zoom, podríamos abrir esta sesión contigo. Ahí está Paulina. Buenos días, Paulina. Muchas gracias por estar acá. Te damos la palabra. Tienes 15 minutos para exponer y después haremos una ronda de preguntas y después tú cierras. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, convencional Malucha Pinto. Señoras y señores convencionales, agradezco la posibilidad de poder exponer algunos comentarios generales en relación a las normas aprobadas en general por esta comisión que constan en el segundo informe sistematizado. Se trata de numerosas normas que constan en un texto de 21 páginas. Dicho texto considera el derecho al conocimiento, el derecho a la comunicación científica,
beneficios del conocimiento y protección contra uso indebido y nocivo. Luego, derechos de autor, derecho de propiedad intelectual indígena, rol del Estado en materia de derecho de autor. Asimismo, hay normas en relación a derechos digitales, protección de datos, derecho a la información digital, derecho a una atención digital de calidad. El texto que estamos comentando termina con el reconocimiento del derecho a la memoria en 2 artículos. El primer comentario, como ustedes podrán ver de este índice o de este enunciado de derechos, se trata de derechos que son de diferente categoría y calidad. No podemos decir que todos podrían estar en la categoría de derechos fundamentales, eso sería parte de la discusión. Al leerlo, estos derechos reflejan también lo que es propio de los constitucionalistas. Las constituciones, el adagio o el término, las constituciones son hijas de sus tiempos, pero también son proyectos de futuro. Aquí hay numerosos, la gran mayoría de los derechos que yo acabo de enunciar no están en ningún texto constitucional precedente, por lo menos nacional. Las constituciones no surgen en una oficina de proyectos ni se diseñan en una mesa de dibujo para luego ponerlas en práctica. Casi siempre las constituciones son el producto de una situación histórica, política de envergadura existencial. Así, el profesor de Derecho Constitucional Bruce Ackerman de la Universidad de Yale habla del constitutional moment necesario para la labor constituyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en un momento, un tiempo constitucional muy especial y muy, ¿cómo se llama?, determinante. ¿Qué significa eso? Significa que la incorporación de determinados postulados materiales al texto constitucional en uno de estos momentos resulta siempre de la voluntad de dejar sentadas determinadas decisiones básicas que representan el consenso constitucional. Por lo tanto, agregar contenidos en el marco de un proceso constituyente es algo profundamente diferente a la introducción de contenidos durante la vida y vigencia prolongada de una constitución. ¿Qué quiero decir? Que en este momento de nacimiento de una nueva constitución es realmente muy distinto cómo se deben ver y categorizar los diferentes derechos. Destaco y agradezco el gran trabajo normativo que ustedes han realizado, señores constituyentes, que parte de la escucha de propuestas que la he ido leyendo todas, constitucionales diferentes y en algunos casos divergentes, no resueltas, con un conglomerado de derechos y obligaciones fundamentales. También hay enunciados programáticos, garantías institucionales y hasta normas de carácter meramente simbólico. En el segundo informe que comento, por de pronto se observa que proponen la consagración en el texto constitucional de un catálogo de derechos, de propuestas de nueva institucionalidad y de un rol mucho más amplio en las ciencias y en la cultura de Estado, un rol amplio y dinámico. Destaco el gran valor de los derechos a que hacen mención y se agradecen en algunos casos de las formulaciones, como deben ser las normas constitucionales, en términos simples, breves y directos, no con grandes definiciones. Los derechos fundamentales entendidos como derechos, libertades, igualdades e inviolabilidades que fluyen de la dignidad humana y que son intrínsecos de la singularidad de los titulares, exigen que sean que sean formulados en términos claros. No, en una constitución no se entienden grandes definiciones, esas se dan a los intérpretes y Aquí hay en algunas normas que acompañan unas definiciones muy largas que al definir se complican. Los derechos humanos hay que reconocer que para su efectividad requieren de normativas claras, de un lenguaje preciso y ordinario, que no requiera ir a definirlo.
de una cultura que los promueva, de una institucionalidad que los garantice y considere sanciones eficaces ante su amenaza y vulneración. ¿Por qué hago este hincapié? Como la gran pregunta leyendo este texto es cómo se garantizan los nuevos derechos constitucionales. ¿Con el recurso de protección? ¿Con recursos de amparo? ¿Cuáles son los mecanismos que se han pensado para este catálogo de derechos? Parece también considerar, sugiero, en forma más explícita los deberes de las personas y de las comunidades, para con los otros, en especial con los más vulnerables, cuando estamos hablando de materia de ciencia y conocimiento. ¿Cuáles son esos deberes? Si bien en algunos artículos se hacen mención a los deberes, ellos podrían plantearse en términos más categóricos, más claros. Solo por una cuestión de tiempo y por el trabajo que como académica he venido realizando, me detendré en los siguientes 5 puntos. Primero, llama la atención de los nuevos fines que ustedes y que la comunidad le ha asignado al Estado y que se hacen mención en varias normas, quizá en forma distinta, con lenguajes distintos. A modo ejemplar, el Estado, en una de las normas, el Estado deberá fortalecer la conciencia histórica de las comunidades. También se agregaron la protección medioambiental y el bienestar animal. Estos enunciados que se marcan en el derecho constitucional objetivo no generan ningún derecho subjetivo de los ciudadanos, aunque no dejan de tener efecto, porque a partir de un orden jurídico constitucional superior respecto a la legislación, inciden en la interpretación y aplicación del derecho ordinario. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien no son estos nuevos fines del Estado, constituyen un nuevo orden objetivo a respetar. Segundo, se reconoce con diferentes formulaciones, algunas más extensas que otras, algunas más precisas, el derecho y libertad de investigación, creación y difusión del conocimiento. Este derecho y libertad, como todos los derechos, reconoce como límite los otros derechos fundamentales. No hay que agregar, esto está dentro de la teoría de los derechos, cuando los límites de los derechos son otros derechos y obligan al legislador y al sistema judicial a ponderar los derechos. Los derechos tienen, como se llama, en el ámbito del derecho constitucional se ponderan unos derechos sobre otros. La ciencia, los sistemas de conocimiento y los sistemas hoy más que nunca quedan en evidencia que se desarrollan, y aquí es primera vez que lo veo y lo veo muy bien desarrollado, se desarrollan en comunidad, en forma institucionalizada y de forma colaborativa, se repiten varias normas. La pandemia, y uno tiene que hacerse cargo de eso, marcó un antes y un después en muchas dimensiones de la vida personal, social y política. Por de pronto, la colaboración público y privada en la investigación y atención sanitaria. Hoy más que nunca se ve esa colaboración que se espera que supere el paradigma de la competencia acérrima por el de la colaboración sin límites. O sea, de la competencia acérrima debemos cambiar al paradigma de la colaboración sin límites. Es destacable, y un nuevo aporte, la norma que reza así: la Constitución reconoce la función pública de las universidades reconocidas por el Estado, las que deben tener el bien común como bien principal. O sea, el bien común como bien principal, y les garantiza autonomía académica, administrativa y económica a fin de cumplir su cometido educacional y de investigación. Como decíamos en el punto 1, en el punto 2 no puede existir el derecho a la investigación, en el punto 2 el derecho y libertad de investigación, sin que existan instituciones que acojan a nuestros investigadores. Cuarto, el grave problema del mal uso de las tecnologías. Lo hemos visto como las constituciones rigen a futuro para los nietos de nuestros nietos,
el mal uso pueden afectar la integridad física, psíquica y mental de las personas. Se discutió a propósito de los neuroderechos y aquí nuevamente se acoge que hay una afectación a la integridad y se separa la integridad psíquica de la mental, física, psíquica y mental. El desarrollo, y se habla en una de las propuestas, la 429, que la Constitución garantiza esta integridad física, psíquica y mental de toda persona humana. Agrega, el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas. Eso también es una novedad, porque no es común que se explicite que está al servicio de las personas y de las comunidades, con pleno respeto, y aquí hablan de la integridad física y psíquica. Debieran agregar, sugiero, agregar la integridad mental. ¿Por qué? Porque en la teoría de los derechos fundamentales, la integridad física y psíquica tiene un amplio desarrollo por la jurisprudencia y la doctrina, que no responde directamente a la nueva categoría que plantea el desarrollo de la neurociencia y de la tecnología. De allí que un tratamiento especial en los tratados internacionales, en las constituciones, y también a nivel legal sería la protección de la integridad mental. No parece prudente o aconsejable tratar de incorporar los ámbitos de protección requeridos por el surgimiento de fenómenos nuevos dentro del enunciado de derechos ya existentes. Por ejemplo, forzar a incluir la identidad mental en la identidad psíquica, que es una categoría ya existente. Por eso se sugiere mantener la integridad física, psíquica y mental. La integridad psíquica fue introducida dentro del catálogo de derechos recién en la Constitución del 80. La integridad mental, la indemnidad y la integridad mental solo el año pasado. Y tiene un componente, la integridad mental tiene un componente químico, eléctrico, distinto al contenido de la integridad psíquica. De este modo, por ejemplo, una persona expuesta a un acoso o acecho constante puede ver perturbada su integridad psíquica, aun cuando su o sus acechadores no provoquen ni busquen provocar ninguna modificación en la química de sus procesos cerebrales o neurológicos. Por último, destaco una propuesta de norma que me parece muy interesante, que mandata al Estado, por tanto a todos sus poderes, legislativo, ejecutivo y por qué no decir judicial, para que consideren las mejores evidencias científicas y de otros sistemas de conocimiento disponibles en la formulación de normas jurídicas, planes, proyectos y políticas públicas. Con esto, muchas gracias. Espero haber estado dentro del tiempo, señor secretario Julián Saona, a quien saludo con todo cariño y respeto. Muchísimas gracias, Paulina, por esta nutritiva exposición. Realmente es muy útil y importante para nosotras y nosotras. Se abre entonces la palabra, preguntas, comentarios desde el Zoom o desde aquí de manera presencial. Vamos a juntar varias palabras y después te damos el tiempo para que puedas responder, Paulina. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar, comentar? ¿Cristina? ¿Cristina? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Realmente me gustó mucho cómo usted abordó los temas que nosotros presentamos en este conjunto de normas que se van a ver en estas próximas sesiones. En particular, le quiero consultar sobre su impresión, un poco pensando a futuro, en la implementación en Chile de los sistemas de conocimiento, así como lo hemos planteado, donde se involucren distintas disciplinas y también saberes ancestrales y también saberes locales en el contexto de una justicia epistémica. Me gustaría conocer cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias, Cristina.
¿Alguien más quiere comentar? Bernardo de la Maza, muchas gracias. Hola, muchas gracias a todos a todos y a todas en este día tan especial para la Comisión. Solo quería agradecerle a Francia por su tan fundada exposición, que yo creo que nos deja bastante trabajo en la cabeza para revisar, recoger e incluso ir a otras normas que ella no mencionó, a analizarlas con más cuidado, con más detención. Así que creo que ha sido una participación sumamente profesional y muy intensa. Así que quiero agradecerle muy sinceramente su presentación de esta mañana. Ojalá hubiera sido mucho más larga. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Está abierta la palabra. Si alguien más quiere. Señor Carlos Calvo. Estimada Paulina, muchas gracias por sus comentarios. Le consulto con relación a dos expresiones que se usan y quiero saber cuál es su juicio respecto a esto. ¿Qué es mejor decir? ¿La mejor evidencia científica o conocimiento científicamente afiatado? ¿Y cuáles serían las implicancias de cada una de las dos expresiones? Gracias. Por el Zoom, entonces, está Loreto Vidal y luego Cristina Dorador nuevamente. Muchas gracias. Sí, muy buenos días. Un afectuoso saludo a la profesora Paulina Ramos, a la que respeto infinitamente. Lamento no tener mi cámara abierta porque estoy desplazándome, entonces estoy aquí como con la tecnología en mis manos. Pero mire, mi pregunta básicamente guarda relación con un tema que en lo particular a mí me interesa muchísimo y que lo hemos discutido en la comisión también. Usted lo dijo ahora, pero me gustaría profundizar un poco en esta precisión respecto de la diferencia entre, entre el tema psíquico y mental, es decir, proteger la integridad física, ya eso lo tenemos súper claro, pero se confunde un poco esto de proteger la integridad psíquica y la indemnidad o integridad mental. ¿Cómo poder hacer, porque además esto va a ser de debate posterior, poder hacer bien este anclaje para poder tener esa claridad? Yo sé que usted ha participado en todo lo que tiene que ver con el proyecto, el reciente proyecto de reforma constitucional incluso, entonces me gustaría mucho que pudiera compartirnos esa precisión, por favor. Muchas gracias. Parece que Cristina se le había quedado levantada la mano ya. Yo quisiera hacer también una consulta, si pudieses profundizar en esto que plantea sobre deberes de las personas y las comunidades respecto a los temas que nos convocan. Quisiera como tener más claridad al respecto. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Bernardo. Sí, lamento haber confundido a la profesora con Francia cuando era en realidad la profesora Paulina Ramos, así que nada más que lo lamento. Muchas gracias. Dejo en claro que no es Francia. Gracias. Muchas gracias, Bernardo, y las disculpas aquí a la profesora Paulina Ramos. Bueno, no habiendo más comentarios ni preguntas, le damos la palabra entonces a la profesora Paulina para ir cerrando esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas de los convencionales. Voy a partir por don Bernardo Lamas. No importa que me haya confundido, es un honor que me confundan con alguien tan distinguido. Así que muchas gracias. Yo quisiera referirme al tema del lenguaje de la Constitución, que algo, y ¿cómo se llama? Doña Cristina Dorador habla algo de justicia epistémica, de los diferentes tipos de conocimiento. Vi varias normas que requieren, si bien la Constitución es un texto político,
y también es un texto jurídico, pero no puede convertirse un texto para, para cierta élite, o un texto tan complejo que uno tendría que tener un diccionario para entenderlo. Yo vi varias normas que están redactadas en términos tan complejos y que creo que debieran ser revisadas. Y tienen que ser usados lenguajes como directos y separar lo que uno considera como los principios de los derechos o los valores que están en estos derechos de la norma misma. Acuérdense, la norma tiene que ser clara tanto para el Estado, siempre en los derechos hay un obligado, ¿ya? Y aquí me parece, también hay muchos adjetivos calificativos, por ejemplo, que llaman mucho la atención, que se da mucho en la legislación, pero, por ejemplo, hablan derecho a una atención digital de calidad. ¿Cuándo es de calidad? Cuando uno pone esos estándares, se complica, porque ¿cuándo vamos a considerar que algo está cumpliendo ese estándar o no? La otra cosa, se habla de derechos, y aquí quiero pararme a propósito de lo que dice la convencional doña Loreto Vidal en la indemnidad. Me llama la atención que se hable de derechos y ¿cómo se llama? Con consentimiento o sin consentimiento. Los derechos fundamentales y las libertades son renunciables, pero determinados derechos y libertades son renunciables y de determinada forma, pero no debiera considerarse en el lenguaje que se usa los términos como, por ejemplo, con consentimiento, sin consentimiento. Los derechos y las libertades son renunciables, pero eso está en la esencia del derecho. No está de más decir que son con consentimiento o sin consentimiento. Me voy a la pregunta del convencional señor Carlos Calvo. ¿Mejor evidencia científica o consentimiento afianzado? Yo, a ver, vuelvo a decir, de acuerdo, me parece mejor evidencia científica o de conocimiento o de sistemas de conocimiento, porque ahí está planteada al momento en que se toman esas políticas o se regulan determinadas materias. Con conocimientos más afiatados ya entramos todo un problema de calificación. ¿Cuándo es eso? ¿Quién califica? En cambio, ya hay un estándar cuando se dice mejor evidencia científica tenía al momento en que se toman esas decisiones. ¿Qué quiero? Me parece que quedo en deuda, quería hacerlo con la convencional señora Dorador, con la justicia epistémica. Casi me largo un tremendo discurso, pero eso no voy a alcanzar en el tiempo. Pero quiero redondear el tema de los deberes. Aquí se habla mucho, se enfatiza mucho el rol del Estado, como que es el gran leviatán. Se habla de los derechos de las comunidades y de las personas, pero no se habla solo en una persona que es las universidades, por eso lo destaqué. Las universidades tienen un deber y no son del Estado, sino es deber de ellas como personas jurídicas de cumplir su cometido en cuanto a creación de conocimiento y de compartir esos conocimientos. Eso es un deber, como decimos, de personas jurídicas y no del Estado. ¿Qué otras personas tienen deberes? Los investigadores tienen deberes, los que desarrollan la cultura tienen deberes también de divulgación, porque decimos el Estado tiene el deber de divulgar y los investigadores también tienen ese deber. O sea, la investigación que hacemos todo, el desarrollo de la cultura que hacemos,
no es para los premios, para el reconocimiento, sino que es para salir de los claustros, perdonen el término que puede ser, pero hay un deber de salir de los claustros, salir de los teatros, salir a hacer ese conocimiento que sea parte de nuestra cultura, ¿ok? Ese es uno de los deberes que tenemos todos con nuestras comunidades y en forma muy especial con, por ejemplo, con los más vulnerables. Llevar esos conocimientos, esa cultura a las comunidades. También es un deber de los pueblos originarios y por ejemplo, de las comunidades proponer agendas de desarrollo de investigaciones. Uno no puede entregar todo esto al Estado. Tiene que haber un deber de participar, de proponer, como hay en el caso de Finlandia, de que se proponen agendas de investigación, por ejemplo, en materia sanitaria, de acuerdo a las patologías que tiene un grupo que son preponderantes en un grupo de la población. No vienen las farmacéuticas ni el Estado a proponer esa investigación, sino que se consulta la participación y participan las comunidades en la creación de las agendas. Termino con el tema de la integridad, la diferencia entre la integridad psíquica y física y mental. Primero, obedecen a dos momentos totalmente diferentes de nuestro desarrollo constitucional. La integridad psíquica, como digo, fue introducida en el catálogo de derechos recién en la Constitución del 80, a propósito de proteger los procesos psicológicos de percepción, de cognición y de reflexión que llevan a una persona a configurar su identidad, a desarrollar los procesos mentales asociados a ella y mantenerla en el tiempo. Los típicos ejemplos de daño a la integridad psíquica mencionados en su momento fueron la estimulación subliminal y las técnicas de lavado de cerebro, que ustedes deben haber conocido. Hay técnicas de lavado, sin perjuicio de que todo proceso mental tiene un componente químico eléctrico. El contenido de la integridad psíquica no apuntaba a la dimensión o sustrato orgánico de los procesos mentales de que tratan, por ejemplo, los neuroderechos, sino a la forma en que ellos se desarrollan y se integran en la conciencia. De este modo, por ejemplo, una persona expuesta a un acoso, acecho constante puede ser y perturbada su integridad psíquica, aún no, pero no necesariamente su integridad mental. Con las nuevas tecnologías se puede afectar su integridad, con el mal uso de nuevas tecnologías, se puede, y eso lo van a ver, si no ahora en Chile, pero puede en un tiempo corto, verse afectada la integridad mental sin saberlo, ¿ya? Sin saberlo. Entonces, son dos. Y ¿cómo se llama? Y la discusión, por eso fue muy bonita cuando se modificó el artículo 19, número 1 de la Constitución Política, a propósito de las neurotecnologías, agregándose cómo puede ser afectada por el mal uso de las neurotecnologías la integridad mental, no psíquica, sino mental además. Ahora, separarla, creo que es muy difícil porque son procesos que uno también podría decir que con las neurotecnologías se afecta también la integridad física, porque física, mental, pero este es ¿cómo se llama? Un desarrollo más bien desde el derecho constitucional de separar esas tres integridades para que el legislador, cuando el mandato del legislador desarrolle los neuroderechos, sea muy claro que es distinto al desarrollo de otras afectaciones por medio y por medio psicológico. No sé si logré contestar todas las preguntas que me parecen muy interesantes. Muchísimas gracias, doctora Paulina Ramos. Estupendo, yo creo que estamos todos con nuevas miradas. A mí por lo menos me sirvió muchísimo este tema de los deberes, reconociendo absolutamente que ahí tenemos que fortalecer bastante
Esto es algo que se nos ha quedado un poco fuera. Así es que muchísimas gracias. Le mandamos un gran abrazo cariñoso y esperemos contar con usted en lo que queda de este proceso, sus sabias palabras. Las necesitamos muchísimo. Así es que... Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted y un abrazo. Un aplauso. Bueno, entonces vamos a seguir adelante con este día tan importante para nosotros y nosotras. Ya tenemos ahí en el Zoom a nuestra queridísima Francia Hamet. Buenos días, Francia. Te agradecemos profundamente acudir a nuestro llamado, a poder profundizar, conversar en torno al tema de la memoria, que es un tema que cruza el tema de patrimonios y también algunas normas que tienen que ver específicamente con el derecho a la memoria. Francia Hamet es una luchadora incansable por el tema de la memoria en Chile, ella lidera el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios. Hemos trabajado muchísimas veces juntas, así es que para mí es una alegría y un honor tenerla acá hoy día y recibir sus miradas. Carolina, ¿tú querías? ¿No? Ya. Entonces, querida Francia, tienes 15 minutos para exponer y luego haremos una ronda de preguntas, de comentarios, para que tú finalmente después puedas cerrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos y a todos los que están acá convencionales y a todos quienes puedan estar escuchando. Bueno, primero agradecer esta invitación. Les quiero decir que mi exposición se basará en la experiencia de gestión con sitios de memoria, ya sea tanto en el mismo sitio como en la instalación y de la unidad de Cultura, Memoria y Derecho Humano en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Quiero plantear desde ahí que lo que ha significado ser el proceso de la instalación de una acción pública en temas de políticas culturales de memoria de derecho humano, en términos de la preservación y proyección de los sitios de memoria como medidas tangibles de reparación y de medidas simbólicas y colectivas en relación a las graves, sistemáticas y masivas violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar, ha constituido una acción estatal que todavía no podemos significarla o nombrarla como una política pública integral, puesto que aún estando en un lugar donde estas obligaciones son así como deberes del Estado, como garantías también para las víctimas y la sociedad en su conjunto, han, digamos, estado más bien en una acción pública que no ha podido ser continua, integral ni profundizada durante todos estos años, desde las primeras informes de las comisiones de verdad que se han llamado más conocidas, ¿cierto? Que son el informe Rettig y el informe Walech, ¿cierto? Del último informe Walech, en la cual me voy a referir porque en realidad estas medidas y garantías de reparación simbólica y colectiva están claramente establecidas una vez que estos informes, ¿cierto?, se levantan bajo la siempre testimonialidad de quienes fueron víctimas directas de las violaciones de derechos humanos y las medidas que se establecen en un marco del derecho internacional de derechos humanos. Por lo tanto, a nosotros nos ha competido, ha tenido, más bien ha sido desde esta función pública y también desde la relación directa que he tenido, hablo desde mi experiencia profesional,
asociado, digamos, a la disciplina de la historia y la gestión cultural, en la cual hemos podido realizar y poder activar procesos de producción artística cultural en los sitios y espacios de memoria. Voy a empezar desde un marco general y remitirme a lo que el informe, ¿vale?, establece como estas medidas. Ya en el 2005, cuando es publicado, están claramente establecidas, y la cual puede hacer una brecha y un balance de lo que el Estado de Chile ha hecho, ha realizado, y cuál también son aquellas brechas de lo no efectivamente, digamos, establecido. Recordar que las medidas, digamos, de reparación implican la prevención, es decir, lo que se ha llamado garantías de no repetición, es decir, cómo se previenen estos posibles hechos en el futuro. Por lo tanto, de ahí hablamos de la proyección. Por lo tanto, voy a citar textualmente para remitirme a este informe que, insisto, da obligación al Estado en su deber de garantizar estos derechos de reparación y derecho a la memoria cuando establece, cito, si me esperan un poco. Dice: las medidas de reparación simbólicas y colectivas, estas medidas están dirigidas a la reparación moral y la dignidad personal de las víctimas, a su reconocimiento como tales por el resto de la sociedad y al refuerzo del compromiso de la comunidad nacional y el respeto y la intangibilidad de los derechos humanos. Ella supone reconocer el hecho que de la reparación no solo atinge a las víctimas individualmente consideradas o de que se trata de un deber exclusivo del órgano del Estado hacia ellas, sino es algo que compromete a toda la sociedad. Tiene por objeto asegurar que hechos como los expuestos en este informe no se repitan y colaborar al esfuerzo por lograr una convivencia entre los chilenos basada en el respeto a la dignidad de cada persona. Es también una oportunidad para el encuentro de la comunidad nacional en que todas las personas sean reconocidas como tal en su dignidad y derechos. Para ello ocupa un lugar primordial dentro de las medidas que se proponen, no solo el reencuentro de la actual generación de los chilenos, sino también de las futuras generaciones, a través de la difusión, promoción y educación en derechos humanos. Entre medidas específicas establece el reconocimiento de la memoria, para reforzar el aprendizaje colectivo de la experiencia y de mantener el compromiso y respeto a los derechos de las personas. Se propone una serie de medidas similares a las adoptadas por otros países. Declaración de los principales centros de tortura como monumentos nacionales y creación de memoriales, sitios recordatorios de las víctimas de violación a los derechos humanos y violencia política. Para ello se propone evaluar lugares con las características de ser identificadas por las víctimas como representativo de lo ocurrido, ubicado en diferentes regiones y que puedan servir al propósito de reconocimiento de lo sucedido y compromiso con el respeto y la dignidad de las personas. Sin perjuicio de lo anterior, se propone la erección de un monumento recordatorio en un lugar céntrico de Santiago como capital del país que simbolice este compromiso. Creación de un fondo concursable permanente para la proyección de investigación en materia de respeto a los derechos humanos y creación de un fondo editorial para publicación de testimonio de obras literarias que permiten reconocer lo sucedido y de otro fondo para obras de arte, con la misma finalidad, ambos de duración limitada en el tiempo. Esto está establecido, digamos, desde el año 2005, ¿cierto? Ya y remitiéndonos o refiriéndonos a que esto está en el marco del derecho internacional de derechos humanos en términos de las reparaciones a las víctimas una vez declaradas, ¿cierto?, estos informes de verdad, justicia y memoria, en la cual nosotros podemos ver que asociado a estas medidas que pretenden, ¿cierto?, la dignificación y el reconocimiento público de lo ocurrido, hemos podido hacer que una mirada, digamos, retrospectiva, en la cual en el año 2000, si bien se han generado por momentos, no de forma permanente, algunos dispositivos, instrumentos, digamos, para poder materializar estas medidas, hemos podido ver que desde el año 2015, en la que se instala esta unidad de cultura y memoria de derechos humanos, justo en el momento en que se realiza
que se está tramitando la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, también esto se ve reflejado en sus principios octavos del reconocimiento de la memoria histórica, ¿cierto?, como un pilar fundamental de la sociedad. A partir de esta, digamos, convergencia, lo que se realiza en la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos es apoyar el fortalecimiento de la gestión de las agrupaciones de derechos humanos, que son hasta el momento, trabajamos con 95 agrupaciones en todo el país, desplegadas en todo el territorio y por todos, digamos, los diversos espacios, digamos, nacionales y locales, 95 agrupaciones que gestionan sitios y espacios de memoria. Recordemos que el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur ha definido a los sitios de memoria como aquellos lugares que son representativos para una comunidad en tanto donde ocurrieron estas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, o aquellos que son significados, resignificados por las propias comunidades para el recuerdo, para el homenaje, la conmemoración de las víctimas y sus comunidades. Yo quiero hablar desde esta experiencia en la cual tanto las comunidades de artistas que han sido fundamentales, digamos, en esta acción pública de reconocimiento, de valorización, de resignificación de estos espacios, desde el inicio, incluso cuando estos lugares fueron ocupados como centros de represión, ya sean centros clandestinos de tortura, desaparición forzada, prisión política o campo de prisioneros, donde podemos recorrer a través de diversos campos extensos de la producción testimonial literaria en Chile, producción de obra escénica, de obras, digamos, de artes visuales, fotográficas, etcétera, que además, dicho de paso, sea por algo que tiene un reconocimiento internacional en el país, en ellas mismas, durante su misma ocupación represiva, una manera, digamos, de resistencia a esta adversidad, digamos, de la represión, siempre fue la creación artística, como lo hace en sus libros que nos ha ofrecido Jorge Montalegre, escritor, ha construido espacios el arte ha sido un espacio de resiliencia y de tejido comunitario para soportar, digamos, y crear y dar mensaje, digamos, a la sociedad en su conjunto. Tenemos desde los mensajes creados con artefactos, digamos, o artesanía, como también se ha creado, digamos, un arte como sanación y como la creación de mundos de posibilidades dentro de este momento, digamos, del horror, del terror a la creación, en la cual el arte ha tenido un rol fundamental. Especialmente y específicamente me quiero detener en que las creaciones y las expresiones artísticas culturales han posibilitado crear mensajes de sensibilización y de concientización, sobre todo donde contribuye como medida efectiva, digamos, a crear esa disposición de la sociedad a un marco de no tolerancia frente a las violaciones a los derechos humanos, es decir, a no crear una normalización sobre el horror, y especialmente cuando este proviene, ¿cierto?, desde el Estado, sobre el Estado que provino, ¿cierto?, desde el Estado donde se crearon dispositivos, organismos, recursos, medios, presupuesto y financiamiento, y como digo, especialmente organismos que estuvieron dedicados, ¿cierto?, a crear el terror en la población y a su control mediante las medidas, digamos, y distintas medidas desde la desaparición forzada, el encierro, el encarcelamiento, la tortura y secuestro, como están consignados en los informes en los cuales ya no me he referido, y que el Estado chileno debe garantizar esta reparación integral, no solo a las víctimas, especialmente a las víctimas, ¿no?, porque debe restituir derechos, dignidades, en las que fueron el derecho al acceso a la verdad, sobre todo a través de la creación de la materialidad del arte, propone una amplificación de esas posibilidades de comprensión. El lenguaje de las situaciones límites, ¿no?, las cuales se puede experienciar la vivencia de lo que han vivido o quienes no pueden hoy día establecer esa comunicación, puesto que aún no sabemos su paradero, es la posibilidad de mediar ese mensaje, ese contenido y ese formato a través de la creación artística, la imposibilidad de la narración, la imposibilidad de la representación del dolor, de la violencia, lo hace en el lenguaje artístico como un medio, un canal y una expresión también de poder comunicar, transmitir y reproducir esa posibilitante para toda la sociedad.
en estos años de trayectoria en este trabajo, la comunidad artística en relación y vinculación con las comunidades de agrupaciones de derechos humanos, con comunidades territoriales y aceleradamente en el último tiempo nuevas generaciones a las cuales han hecho de la memoria un sentido no del pasado, sino de un sentido del pasado en el presente a través de la creación, la circulación y la difusión de las creaciones artísticas en sus múltiples expresividades han generado una posibilidad de encuentro. Eso es lo que nosotros hemos podido propiciar, apoyar. Hay que recordar que estas garantías que tienen que ser efectivas, que es deber del Estado, ¿no? y derecho a la memoria de una nación, ha sido generada, digamos, principalmente desde el impulso de las agrupaciones de derechos humanos, es decir, de las víctimas mismas, principalmente, y luego que han podido ampliar su radio, digamos, insisto, en esta sensibilidad, esta sensibilización y concientización sobre una promoción de una cultura basada en los derechos humanos, centrada en la dignidad humana, centrada en la promoción de este sentido profundo del ser humano. Y en esto quiero decir que nosotros, digamos, como prestadores de derechos, en términos de operacionalizar estas garantías en políticas, en este caso en políticas culturales, nos hemos basado en los principios del enfoque de derechos humanos de políticas públicas, específicamente sobre, primero, ¿cierto?, sobre la igualdad y no discriminación, y segundo, en un enfoque participativo. A pesar de cierto de que el informe Vales plantea un fondo concursable permanente, nosotros digo porque ha sido una concurrencia participativa de distintos actores de estas comunidades de sentido, que podemos denominar, se ha hecho con un presupuesto acotado de manera participativa. Se define mediante el consenso, mediante la identidad territorial, identidad generacional, identidad acceso-genérica, etcétera, cuáles son los proyectos o las iniciativas que se van a desarrollar de acuerdo a las miradas que hay en relación a cómo afectó un territorio, no solo un territorio geográfico, sino a un territorio de comunidades, ¿no? Un territorio referido a lo simbólico en cuanto ha generado tanto el daño, pero también como la respuesta en relación, digamos, a la resistencia a través de la resistencia cultural en relación a esta propia autorreparación, que vuelvo a citar a Jorge Montalegre, escritor que ha construido estos conceptos de resiliencia comunitaria, prisión política, el arte como el humor, como derecho a fuga, que fueron las posibilidades, digamos, de sobrevivir frente a estos graves atropellos de derechos humanos y la posibilidad de canalizar a una comunidad para construir lazos comunitarios, sentidos, pertenencia y proyección. Me quisiera quedar acá para poder recibir preguntas, pero espero haber tenido un marco general de dónde sostenemos que los sitios de memoria, como esos lugares que puedan ser resignificados a través de las expresiones artísticas culturales, como lo han sido, desde decir que Chile cuenta con el primer sitio de memoria recuperado de América Latina, que es la Villa Grimaldi, recuperado por la comunidad, digamos, de sobrevivientes familiares, y además sobre las mismas expresiones, digamos, locales de las agrupaciones de derechos humanos, digamos, de La Reina y Peñalolén. Chile constituyó un referente en primer lugar para la recuperación de sitios, impulsado siempre por la sociedad civil, donde el Estado más bien ha tenido una respuesta reactiva frente a las garantías que debe otorgar. En ese mismo instante son las comunidades de artistas, son quienes van a ir a expresar de manera solidaria permanentemente el apoyo tanto en su difusión como también en toda la materialidad de su creación. Me quedo acá y espero, digamos, haber dado un marco general y me quedo frente a las preguntas. Muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias, estimada Francia. Te saludo, Carolina Videla por acá, constituyente del Distrito 1. Primero agradecer esta exposición donde has abordado una extensa proyección respecto de la significancia de la memoria, pero voy a dejar abierta primero la palabra para quienes quieran referirse o hacer consultas o dudas respecto de tu mirada que ha sido entregada respecto de los artículos que están aprobados en forma general en esta comisión para el segundo informe. Se abre la palabra. Estimadas constituyentes, ¿no? ¿No hay consultas, dudas? Bien. Si no hay dudas ni consultas, yo solamente quisiera referirme al punto específico que no son preguntas, Francia, solamente una reflexión respecto de esto. El tema de la memoria efectivamente es un tema que ha concentrado a un grupo en distintos territorios de nuestro país para buscar la esencia que está puesta en esta primera parte de la memoria, porque también quería comentar que hay puntos específicos que van a ser abordados en la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿no? Pero me parece que ha sido un tremendo aporte recibir la mirada de quien ha sido además la creadora, la impulsora de la unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio desde el año 2015, en esta búsqueda también de poder establecer desde las memorias la educación en derechos humanos, y esto también debiera ser parte de nuestro quehacer, de una lógica desde una implementación de cultura o prácticas culturales en nuestro país. Así es que yo quiero agradecer tu tiempo. Sé que estás en un pequeño descanso de una intensa actividad laboral, así es que muchas gracias además por haber permitido llegar y recibir tu mirada, porque además no solo estamos aquí en la comisión, sino que está la bancada de YouTube siguiendo y está mucha gente mirando y escuchando esto. Así que muchísimas gracias, Francia, te despedimos con un aplauso grande. No sé si quieres decir algo para cerrar. Sí, solo quería hacer una precisión respecto a la creación de la unidad. Yo agradezco mucho tus palabras, Carolina, y de todo, pero la unidad, nuevamente, quiero fue un impulso y una demanda y una presión, quiero decir, refiriéndome a esto, que dejar claro que siempre ha sido más bien una autorreparación, con mucho desgaste también para las propias víctimas, respecto a que esto fue una demanda y un impulso desde las agrupaciones de derechos humanos, la red de Sitio Memoria, artistas, investigadores, investigadores, y eso también agrupaciones diversas, las agrupaciones de familiares, de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos. Así que a ellos creo que el reconocimiento, y no sé si se me quedó en el tintero, pero también se basa en este pilar, digamos, de la participación directa en las políticas públicas, y creo que en estos años, gracias también a un trabajo de un equipo, hemos demostrado que es posible y factible la participación directa en la construcción de políticas públicas de manera horizontal. Eso quería decir, y la agradecida soy yo de poder exponer este trabajo colectivo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Francia, nuevamente. Te despedimos con un aplauso y que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias. Bien, corresponde entonces que continuemos continuemos recibiendo las exposiciones de nuestras y nuestros invitados. Recordarle a quienes nos están escuchando que las impresiones y las recomendaciones que estamos recibiendo hoy están directamente relacionadas con las normas que han sido aprobadas en general y que van a formar parte del segundo informe o del siguiente informe, y para la cual también hoy se están haciendo indicaciones, ¿no?, en estos días, y por eso es tan importante recoger estas recomendaciones. Por lo tanto, vamos a recibir ahora a Patricio Díaz Rodríguez,
¿Cómo estás, Patricio? Muy buen día. Y él es historiador y cientista social con diversas especializaciones y posgrados, especialmente en la gestión del patrimonio y con mayor especificidad en patrimonio inmaterial. Le ha tocado crear y aún coordinar la sección para la gestión de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, desde donde se planifican y se trabajan 38 planes de salvaguardia existentes con más de 700 comunidades legatarias en Chile, desde Arica, mi querido distrito, con los Morenos de Paso, hasta Isla Navarino con la comunidad Yagán, incluyendo el plan de salvaguardia de los bailes chinos, única tradición en la lista representativa de, perdón, pero esta sigla no la conozco, de la humanidad, la UNESCO. También ha sido responsable de diseñar algunos de los programas sociales vigentes que operacionalizan la política pública patrimonial, incluyendo la de sitios de patrimonio mundial y de la PCI, para que Patricio nos diga PCI, porque este es país de las siglas. Muy bienvenido, Patricio. Adelante, por favor. Tienes 15 minutos. Ahí sí, perdón, disculpe. Bueno, buenos días. En primer lugar, disculpar el retraso, está convocado a las 9:30, pero vengo de Valparaíso y el tema de tráfico nomás nos impidió llegar a la hora. Eso en primer lugar. En segundo lugar, saludar y agradecer el espacio, considerando también que la tarea que a usted le está tocando en estos momentos, desde mi perspectiva, no solo histórica, sino que también trascendental y para la historia del país y de las comunidades que en estos momentos ustedes están representando. Y por lo tanto, el estar aquí presente para mí significa un espacio muy significativo y por lo tanto espero aportar con el tema que voy a plantear. PCI significa Patrimonio Cultural Inmaterial, como sigla, efectivamente en el país de las siglas. Un problema que no hemos logrado solucionar. Bueno, dicho sea esto, yo lo primero que quiero plantear es que efectivamente hemos visto durante este tiempo en el trabajo que han realizado ustedes un gran despliegue respecto de la forma como se puede interpretar o se puede ir desarrollando lo que de alguna manera son las culturas comunitarias, y que ha quedado muy explicitado incluso en lo que han ido trabajando y hemos podido nosotros ir mirando, donde sin embargo nosotros nos gustaría aportar con algunos puntitos que ojalá puedan ser acogidos por ustedes, en el sentido de ir tomando respuesta también de demandas comunitarias que son parte ya de la historia de las comunidades del país, no solo en el sentido concreto de la palabra, sino que desde lo que ustedes están construyendo en estos momentos, que es la Constitución. En ese sentido, voy a leer, preparé un pequeño textito anoche, y sobre esto es lo que yo les voy a exponer para que ustedes puedan después comentar, hacer las preguntas, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros sabemos que en el capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales de la actual Constitución, principalmente en el artículo 19, en el punto inciso 10, donde la Constitución asegura a todas las personas, se fomenta la educación, se estimula la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural. Eso ustedes lo tienen clarísimo. Teniendo como trasfondo, eso sí, en la Constitución del 80, la promulgación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO de 1972, la que trata con exclusividad el patrimonio construido, incluyendo lo monumental, lo material objetual, es decir, todo aquello que nosotros resguardamos en museos, y el patrimonio natural, que, bueno, me imagino que no hay que profundizar tanto en ese punto. Que esta misma tiene operacionalización en la Ley de Monumentos y su reglamento, incluyendo las modificaciones y actualizaciones correspondientes, lo cual implica, incluso ustedes muy bien deben saber, que se ha impulsado un proyecto y luego una indicación sustitutiva sobre una ley de patrimonio cultural en general. En este sentido, podríamos nosotros señalar que existe una trayectoria en el Estado en relación a la protección del patrimonio construido
y del patrimonio objetual e incluso documental con institucionalidad incluida. Entonces, históricamente ha estado la DIVAM, hoy en día denominado como Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ¿cierto? Sin embargo, el Estado de Chile, en el devenir, ratificó y hizo ley de la República por medio de decretos durante la primera década del presente siglo, nuevas convenciones y convenios internacionales que venían a hacer carne los cambios de paradigmas que se venían desarrollando desde un largo tiempo en el mundo, digamos, y donde se comienzan a expresar la necesidad de visibilizar, ayudar incluso, proteger a sujetos y comunidades históricamente invisibilizadas, negadas e incluso en las situaciones más extremas, avasalladas por los mismos estados o grupos de poder. Es por esta misma razón que la UNESCO, en su principal énfasis por la cultura de la paz, va creando o va promocionando estos convenios y convenciones internacionales con el fin de, en primer lugar, cooperar en el salvataje, digamos, la salvaguardia de tradiciones y comunidades que los distintos estados u otros grupos de poder lo han ido avasallando históricamente. En este sentido, es indudable que la actual propuesta de texto en los ámbitos cultural, artístico y patrimonial para la nueva Constitución, el trabajo que ustedes están desarrollando, contempla de manera explícita la necesidad de promoción social y protección de pueblos originarios y tribales, de creadoras y creadores de artistas en general, incluso dejando manifiesto y de manera muy específica el rol del arte callejero como espacio de desarrollo y protección, lo cual, desde mi perspectiva, es muy bueno, desde la perspectiva personal. ¿Por qué? Porque hay comunidades de patrimonio cultural inmaterial que desarrollan su oficio en la calle, organilleros, titiriteros, etcétera, etcétera, que son reconocidos por el mismo Estado, ¿ya? Y es aquí donde vemos, tanto como el convenio 169 de la OIT, la Convención para la Diversidad Cultural e incluso la Declaración de Friburgo, son documentos internacionales ratificados, reconocidos por Chile y muy presentes en la propuesta para la Constitución. Al escucharle a ustedes lo que han escrito, incluso en los medios aparecen nombrados de manera continua estos documentos. Pero junto con la anterior, también observamos la no explicitación, razón por la que me encuentro presente aquí en estos momentos, de la imperiosa necesidad de visibilizar constitucionalmente la promoción y protección del patrimonio cultural inmaterial. Al respecto, quiero señalar que esta solicitud no tiene relación con un grupo de interés particular, no es así, sino que por el contrario tiene relación con la siguiente situación. Chile ratificó el año 2008 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003, el cual entró en vigencia en marzo del 2009 como ley de la República a través del Decreto Supremo número 11 del año 2009. Dicha convención, tanto a nivel internacional como nacional, posee el mismo rango que el convenio 169 de la OIT y de las otras convenciones firmadas por el Estado de Chile. Que el patrimonio cultural inmaterial existente en Chile, y ahí tenemos que explicar en Chile y no de Chile, es una salvedad no menor porque es un patrimonio que ha sido históricamente promocionado, difundido y salvaguardado principalmente por las comunidades de cultores y cultoras, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, miran la institucionalidad existente en el país que resguarda el patrimonio nacional, es decir, la antigua DIVAM decía DIVAM, el patrimonio de Chile. En cambio, y que está bien, porque resguarda archivos, museos, ¿cierto?, que son propiedad, donde se resguardan temas que son propios del Estado. En cambio, el patrimonio cultural inmaterial es de las comunidades. Son tradiciones que son propias de las comunidades y es importante señalar que son comunidades legatarias o portadoras de patrimonio inmaterial, donde la gran deuda del Estado chileno ha sido procurar lo que ratificó e hizo entrar en vigencia entre el 2008 y el 2009, es decir, explicitar su protección como Estado garante. En los textos que ustedes han ido escribiendo, la palabra garante ha aparecido de manera muy, yo diría, muy bien, pero incluso haciendo énfasis en el tema de pueblos originarios y tribales, y también, por ejemplo, en temas de arte callejero, pero sin embargo, históricamente y a esta altura, la petición de comunidades de patrimonio cultural inmaterial es que también puedan aparecer nombrados explícitamente para su protección. También quiero señalar de que en este caso, y pese a esta deuda que tiene el Estado, existe de todos modos una política pública en patrimonio inmaterial presente en todo el territorio nacional, pero que también ha sido invisibilizada y es importante señalar que incluso ha habido proyectos de ley e indicaciones sustitutivas de proyectos de ley en relación a temas de patrimonio cultural, donde se habla que se está creando el tema de patrimonio cultural inmaterial en Chile, cuando eso
podríamos contrastarlo con la existencia de la política pública, con programas sociales, etcétera, etcétera, que ya vienen desarrollándose por mucho tiempo, ¿ya? Ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos PCI o Patrimonio Cultural Inmaterial? Hablamos de comunidades de cultura urbanas y rurales, indígenas y mestizas, que han sostenido sus prácticas, conocimientos, rituales, tradiciones y técnicas de generación en generación y de manera familiar o comunitaria. Es decir, es un patrimonio eminentemente comunitario, de memoria comunitaria, sin color o paradero político definido. En términos concretos, estamos hablando de tradiciones devocionales o de religiosidad popular, pasando por conocimiento artesanal y constructivo, de antiguos oficios, de conocimientos comunitarios específicos respecto al vínculo con la naturaleza, además de antiquísimas artes del espectáculo y carnaval. Y es aquí nuestra preocupación, principalmente por todas aquellas comunidades que no entran en la protección explicitada y concurrida principalmente a partir del convenio 169, que está clarísimo, y también, por ejemplo, la especificidad que se ha hablado con respecto al arte callejero. Estamos hablando en la práctica de alrededor de 700 comunidades de cultoras, cultores, legatarios, portadoras de patrimonio cultural inmaterial, como le queramos llamar en este caso, pero que en estos momentos estarían de todos modos constitucionalmente sin la palabra específica de protección. Y es que el rol del Estado a la fecha es cuestionado por las mismas comunidades, puesto que las mismas son reconocidas por el Estado, hay una política de reconocimiento del Estado al respecto, pero sin embargo han ido planteando abandono ante la falta de compromiso en su protección, no en su promoción, no en su difusión, porque para eso existen muchas líneas de trabajo, digamos, ¿ya? Yo son decenas de casos las que les podemos nombrar, pero voy a nombrar aquí solamente 3, algunas que son probablemente muy conocidas por ustedes. Organillero. El mundo de los organilleros, que ustedes lo conocen, probablemente lo disfruten mucho, nos lleva a nuestra niñez, pero sin embargo hace pocos años atrás, en una comuna X de aquí de Santiago, ingresa vía fuerza, fuerza policial, y se lleva preso, digamos que entra, cuando digo con fuerza, estamos hablando de policía especial, ¿cierto?, entran con fuerza al domicilio de un organillero y se lo llevan por tráfico de animales. ¿Cuál es el tráfico de animales? Y la persona gritaba cuando se lo llevan: soy tesoro humano vivo. ¿Por qué me llegan? Soy tesoro humano vivo. Es tragicómico, pero en ese momento no lo fue tanto. Y este caballero fue detenido por tráfico de animales porque trabajaba con un lorito tricahue, ¿ya?, que está protegido, por supuesto, pero que sin embargo esos loritos tricahue, ellos lo vienen o los trabajan o son descendientes, son loritos tricahue de otros loritos tricahue, y que ese lorito, al llevárselo, falleció a los 2 días. ¿Ya? Estamos hablando de un lorito cuya única función en ese momento era sacar la suerte, ¿cierto?, y al cual se le premiaba con semillas. Entonces, estamos hablando de ese tipo de cosas, se va preso el organillero, y ahí lo que hubo que hacer, frente a la falta de protección, en este caso, es exclusivamente apelar a la buena voluntad, al diálogo con Carabineros, con la justicia. La justicia señalaba que no había cómo sacarle el tema de que el caballero tenía una especie de protegida en su casa. Al final de cuentas, todo se zanjó por subterfugios legales más que por un tema específico. Y hay muchos más. El año pasado, la gran fiesta religiosa de La Tirana, que me imagino que todos ustedes la conocen, simbólica, donde año a año más de 1 millón de personas concurren, ¿cierto?, a rendir su devoción a la chinita, a la chinita de La Tirana, a la Virgen María de La Tirana. Sucede que el año pasado una persona X se apropió e inscribió a su propio propiedad, valga la redundancia, toda la música de religiosidad popular de La Tirana. Es decir, ahora los bailes religiosos, incluso hasta la misma iglesia tiene que pagarle a este caballero, ya que anda arrancado, se fue a Bolivia, porque también tiene otros problemas, digamos, que son de carácter ya de otro tipo, pero que sin embargo ahora lo que nos queda a nosotros es hacer gestiones, buscar los subterfugios. Dentro de nuestra misma institucionalidad está el tema de derecho intelectual, pero la respuesta que nosotros recibimos del derecho de autor intelectual fue que no hay nada que hacer, ya está inscrito, a pesar de que son música de una fiesta devocional, popular, de religiosidad popular, conocida. Probablemente, de alguna manera, todos hemos escuchado
todos y todas hemos escuchado esa música. Y hay otros casos, y con esto voy a finalizar para no ahondar más, 2 casos más, la alfarera de Quinchamalí, ustedes la conocen, ¿cierto? Cuando en época anterior, o incluso otras tradiciones artesanales, las cuales las visitan expertas, diseñadoras, ¿cierto? Y que van a aprender la alfarera de manera ingenua y de buena voluntad, de manera amistosa, les enseñan las técnicas, o se las comentan, mejor dicho, y estas otras personas especialistas que han pasado por la universidad se apropian de esos conocimientos, de la técnica, y las venden como propia, apropiándose también de un conocimiento frente a lo cual no hay resguardo. Hoy en día lo que existe es el sello de origen, ese tipo de políticas, pero que en la práctica son de corto alcance en el tiempo y definitivamente no asegura 100% la protección de estas tradiciones. Y por último, que yo creo que es lo más complicado en estos momentos que estamos viviendo ahora, que es el caso de los bailes chinos de Atacama, de la región de Atacama. Los bailes chinos, como única tradición existente en Chile, que está en la lista representativa de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, no hay otra, hay un sitio de Patrimonio Mundial, pero como comunidades de cultores solamente están los bailes chinos, cuya tradición se desarrolla entre la región de Tarapacá y la región metropolitana, es decir, un vasto territorio nacional con más de 6.000 cultores y cultoras. Sucede que en la región de Atacama, en estos momentos estamos viendo a destacados chinos y chinas y bailes antiquísimos de más de 100 años, 200 años, que en estos momentos están en peligro de su existencia debido a que fueron castigados por la Federación de Bailes Religiosos por una cuestión interna que en la práctica, más allá de la situación, atenta contra la sobrevivencia de estas comunidades de bailes chinos. Cuando digo 200 años es que ellos pueden relatar todo el legado que han tenido con nombre y apellido. Esos bailes chinos hoy en día están a punto de desaparecer y frente a eso lo único que hemos podido realizar nosotros es intentar acercarnos con la iglesia, acercarnos con la Federación de Bailes Religiosos, pero lo cual ha sido infructuoso hasta el momento, y bailes de 200 años que en la fiesta, por ejemplo, del Santuario de la Candelaria llevaban esa cantidad de años bailándole a su patrona, digamos, hoy en día están impedidos de hacerlo, y la razón de ser de un baile chino es bailar a la chinita. Entonces, son ejemplos. Y yo solo para cerrar diría que efectivamente, tal como ustedes lo han ido mostrando a través de sus textos, las discusiones que han tenido, que efectivamente es el tiempo de las comunidades. A nosotros nos encantaría, nos gustaría mucho, imagino que las más de 700 comunidades con las cuales nosotros hemos ido conversando estos temas, si se ven reflejadas en la Constitución de manera explícita, tal como lo han logrado de muy buena manera otras comunidades y de forma merecida, digamos, se pudiese considerar, yo creo que sería un gran avance en temas de democracia comunitaria, de reconocimiento de aquellas culturas, de aquella cultura comunitaria que sí aparece nombrado en la Constitución, pero que han sido aportes a través de los siglos, digamos, en relación a cómo se ha ido desarrollando las artes, las culturas y los patrimonios en el país. Eso sería. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Patricio, por todo lo que te has referido. Vamos a abrir la palabra inmediatamente. Ya tenemos aplauso y palabra pedida de Cristina Dorador, y no sé quiénes más van a pedir, si levantan la manito quienes están en Zoom o aquí. Bueno, luego Malucha entonces. Cristina. Sí, muchas gracias, Patricio, por tu presentación, y por supuesto que es un tema muy importante el que tú señalas, sobre todo con los últimos ejemplos que a nosotros, habitantes del norte, nos choca o nos toma, ¿cierto?, de distinta manera. Es parte de nuestra cultura, independiente de profesar o no la fe católica. En ese sentido, ¿qué crees tú que debiese estar en la Constitución explícitamente para poder salvaguardar este patrimonio que, como bien tú señalas, tiene 200 años? Hay registros de cómo
porque además las personas que practican los bailes son hijos de hijos de hijos de personas que los practicaban, y muchos de ellos, por lo menos en Antofagasta y en Iquique, son migrantes o llegaron después del cierre de las salitreras. Entonces, además del baile en sí mismo, hay toda una cultura relacional comunitaria, porque los mismos sonidos de los bailes son producto de un quehacer comunitario. O sea, hay uno que empieza, ¿cierto?, con el cierto instrumento, le responde el otro. Entonces, es una práctica comunitaria per se, colectiva. Entonces, que una persona se haya apropiado de esos conocimientos es realmente una aberración. Y para evitar eso, ahora se está trabajando, claro, en temas de derechos de autor, donde incluye temas colectivos, pero concretamente, ¿qué deberíamos hacer o poner en la Constitución para poder salvaguardar los bailes? O todo el tema de los promesantes que existen en el norte y en el sur de Chile. Gracias. Ya. Muchas gracias, Cristina. Malucha. Bueno, buenos días, Patricio. Muchísimas gracias por lo que nos vienes a exponer aquí. Yo voy bien en la línea de lo que plantea la Cristina, porque ya estamos aquí en la recta final realmente. Entonces, es de todo lo que tú leíste de nuestro material convertido en normas en relación al tema de los patrimonios, uno, ¿cuáles son las falencias precisas que tú encuentras? Los vacíos, por otro lado, y finalmente, ¿qué es lo que hay ahí que tenemos que fortalecer y no soltar por ningún motivo? Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Malucha. Ahí más. Alexis Caiguán, por favor, adelante. Muy buenos días. Buenos días, no sé si se escucha. Buenos días. Alexis, te escuchamos con un poquito de dificultad. ¿Escucha? ¿Puedes hablar para...? ¿Tú nos escuchas? ¿Se escucha? Te escuchamos con dificultad, Alexis. ¿Se escucha? Se escucha con dificultad. Alexis. Disculpe, ¿Hay problemas con tu conexión, estimado convencional, Alexis? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, dele, adelante. Mira, ¿qué pasa? Que estoy entrando a la sala, disculpa. Venía corriendo para poder hablar. Ya, ahí viene llegando, lo recibimos con un aplauso. Alexis Caiguán, adelante, buenos días. Sí, en realidad agradecer. Disculpe, venía corriendo porque me interesó bastante la exposición y por eso me apuré. Quería hacerle la pregunta al expositor, no sé si está en Zoom. Ya, muchas gracias por la espera. Es que me hacía tremendamente significado el tema de la especificidad, porque lo hemos debatido mucho aquí en el contexto. Claro, nosotros hemos dicho que debe ser comprimido cada artículo, pero el expositor también nos daba una señal clara de lo que significa dejar algo específico y también, por qué no decirlo, enmarcado en la amplitud de lo que uno quiere en el futuro. Ya hablaba, por ejemplo, de los artesanos, ¿cierto? Habló del ejemplo del loro, ¿cierto? Porque cuando no se deja específico, también hay cosas que a uno no le hacen sentido. Después me imagino que la legislación, los legisladores, quedan con un espíritu. Pero si el espíritu no se interpreta bien, también se puede en cierta medida generar una distorsión de lo que nosotros queremos lograr. Y en este caso lo voy a decir también, considerando el pueblo tribal afrodescendiente como los pueblos originarios, hemos querido, ¿cierto?, ser visibilizados, porque es primera vez que vamos a ser visibilizados en la Constitución, no como chilenos, sino como naciones preexistentes. En ese contexto, hemos querido nosotros que cada cosa quede muy puntual para que después no se deje una mala interpretación, para que ese espíritu promueva, desarrolle, ¿cierto?, a futuro todo aquello que nosotros queremos lograr. Porque hay cosas como territorio, como agua, como lengua, como artes, que necesitamos que se protejan en el tiempo y que sean súper válidas
después de esta Constitución, y no que se deje como algo a la duda, ¿cierto?, o a la mala percepción. Eso, muchas gracias, de verdad me encantó y por eso quería poderle hacer esta en cierta medida como pregunta o acotación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Recupere el aliento, por favor. Le damos la palabra a Loreto Vidal. Patricio, al terminar las palabras, ¿Loreto? Sí, bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por su exposición. Patricio verdaderamente tiene hay una ventaja en esta forma de hacer la exposición, y es citar el ejemplo concreto y práctico, ¿no? Porque eso nos permite abrir bastante la mirada, ¿no? Ponernos de verdad con nuestra mente en modo paracaídas, y se lo agradezco enormemente. Ahora, tomando un poco lo que el aporte que hace nuestro atleta Alexis Cayuán, que llegó corriendo ahí para hacer su pregunta, creo que es súper importante lo que él señala, ¿no? Porque tenemos que lograr un texto constitucional que no requiera un segundo texto. Es decir, si nosotros no somos suficientemente claros en el lenguaje y en la forma, y que esa forma represente nuestra comunidad, claramente tendremos que escribir un segundo texto, ¿no? Algo así como la Constitución explicada o la Constitución hacia la comunidad. Ya lo conversábamos hace unos días atrás con nuestra compañera Carolina Videla. Entonces yo creo que tenemos que tener precisión, la capacidad también de comprender, atendido a lo que decía una de nuestras expositoras, la señora Paulina Ramos, que esto tiene que ser en un lenguaje claro y un lenguaje que realmente dé respuesta a todo aquello que nuestras comunidades, las organizaciones, toda la gente con la que nosotros pudimos vincularnos para poder generar estas normas, se vean ahí representadas, ¿no? Y que el lenguaje, efectivamente, no, como dijo antes también la doctora Ramos, no tengamos que tener un diccionario a la mano. Por lo tanto, agradezco mucho sus ejemplos y el aporte que ha hecho, así que yo creo que ese también es un llamado a la atención hacia nosotros para la precisión de las normas. No por dejarlas tan pequeñas vamos a dejar también, ¿cierto?, de poder establecer ahí un lenguaje claro y concreto que sea comprensible para todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Loreto. ¿Alguna otra palabra? Si no hay, Carlos, por favor, adelante. Sí, solo para agradecerle la presentación directa, clara y también ejemplificada, que no cabe ninguna duda de por dónde tenemos que ir. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo solo tengo una muy pequeña pregunta. Tal vez ya lo señaló, pero a mí me quedó esa inquietud. Usted señaló que hay algunas expresiones tal vez, o hay algo en lo propuesto de las normas que se quedan sin la palabra específica de protección. Eso quería, si se pudiera referir a eso. Y respecto del arte callejero, no me quedó claro si iban por buen camino o por mal camino, como lo estamos planteando. Eso, muchísimas gracias y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, miren, yo de manera muy sucinta yo diría que la palabra clave aquí es proteger el patrimonio cultural inmaterial. Nada más. El que quede establecido como una línea bien corta, no muy larga, y que no esté diferenciado, o que si aparece diferenciado, porque el tema de pueblo originario y tribales obviamente que merece su especificidad, que aparezca nombrado en algún lugar a nosotros y nosotras, las personas que nos dedicamos a esto, y a las mismas comunidades, les va a servir para poder establecer después una ley de patrimonio que efectivamente las proteja. Lo quiero decir, ¿por qué? Porque aquí, sin juicio de valor, por si acaso, sino que un tema eminentemente técnico, para que ustedes estén al tanto, la forma de protección que actualmente está en el texto de la indicación sustitutiva del actual proyecto de ley de patrimonio cultural, para poder ejercer esa protección, lo está tratando de meter en una ley donde está el INAPI del tema industrial, digamos,
y donde en realidad, de propiedad industrial, pero donde en realidad la mayoría de las tradiciones que están vinculadas a patrimonio cultural inmaterial no caben, ya no son propiedades industriales. Estamos hablando de devociones, como les dije al principio, algunas técnicas artesanales que pueden caber, otras no. Estamos hablando efectivamente de algunas tradiciones populares de artes del espectáculo, incluso callejeras, populares, que tampoco caben dentro de esa ley. Entonces, en la práctica, el solo hecho de que aparezca la palabra proteger el patrimonio cultural inmaterial va a dar la oportunidad de que todas estas comunidades que de alguna manera lo han ido pasando mal, y las comunidades y los cultores y cultoras que lo han pasado mal por falta de protección, hoy en día tengan la oportunidad de efectivamente decir aquí estamos protegidos y protegidas. Es un anhelo de las comunidades, efectivamente. Entonces yo diría que con eso se resume todo el tema, protección del patrimonio cultural inmaterial. Y con respecto al arte callejero, no tengo nada que decir, me parece súper bien, es un tema que estaba pendiente, sabemos lo que ha significado el tema desde la perspectiva de patrimonio cultural inmaterial, cómo lo han pasado los y las artistas callejeros cuyas tradiciones en algún momento de la historia incluso fueron ninguneadas, marginalizadas, los mismos organilleros. Acuérdense ustedes que los chinchineros y los organilleros hasta hace algunas décadas atrás, los años 80, eran mal mirados porque andaban mal vestidos, no sé qué, pero sucede que su conocimiento y tradición es de larga cuña, digamos. Entonces, no, con respecto a este arte callejero no tengo nada que opinar, al revés. Me parece que vamos por súper buen camino. Y eso, proteger el patrimonio cultural inmaterial. Nada más. Bien, pues muchísimas gracias por esta muy clara presentación y además las respuestas a todos los planteamientos. Así que un aplauso por estar aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Queremos también, agradecer nuevamente a Patricio Díaz, a Francia Llamet y a Paulina Ramos, que han venido hoy a presentarnos aquí en esta sesión de jueves 24 de febrero, un día muy importante para nuestra comisión, para recibir sus miradas y recomendaciones respecto de lo que estamos mirando para el siguiente informe, también obviamente relacionado con todos los artículos. Entiendo que con esta exposición cerraríamos la pauta de hoy. Señalar que es importante que sigamos conversando con nuestros colectivos para lo que se viene en esta jornada de hoy y de mañana también. Para todos quienes nos están escuchando, hoy comienza a las 15 horas el pleno en el cual se somete a votación nuestro primer informe. Es una votación en general y son 5 horas de debate. Luego de esas 5 horas procederemos a la votación, que probablemente se extenderá a pasar las 11:30 de la noche. Esperemos que no sea tan extenso, pero en la mañana continuamos ya con la votación en particular inmediatamente. El próximo martes tenemos la siguiente sesión de nuestra comisión, donde con Malucha asumimos formalmente la coordinación de esta comisión. Hay una palabra pedida y luego le voy a dejar la palabra también a Malucha y a nuestro secretario, por supuesto, a ver si hay algo que se nos haya quedado por ahí. Querida Loreto. Sí, se nos había quedado, a mí se me había quedado, no se me había quedado algo, estaba esperando este momento de cierre, efectivamente, para dar la bienvenida a dos mujeres maravillosas, Carolina Videla y Malucha Pinto, que hoy han asumido de manera formal la coordinación de esta comisión. Agradecer la disposición que han tenido para tomar este desafío, dar, por supuesto, de manera personal y fehacientemente de forma colectiva de parte de todos quienes integramos esta comisión, todo el respaldo, todo el respeto y toda la colaboración para que sigamos avanzando en la misma línea que dejaron también planteados nuestros coordinadores, que de manera magnífica nos han llevado hasta este momento mágico que es hoy,
poder presentar nuestro primer informe y dejar al Pleno la decisión de acoger las normas que con tanto cariño, con tanto respeto, con tanta rigurosidad hemos preparado durante este tiempo. Así que muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Malucha, y bienvenidas. Yo en lo particular me siento, ni les digo, extremadamente representada y agradecida por estos nuevos liderazgos que emergen, ¿cierto?, de este grupo humano que hemos formado a lo largo de estos meses. Así es que muchísimas gracias, eso quería decir, no quería dejar pasar este momento para manifestarlo. Eso, muchas gracias. Margarita Vargas, buenos días, ¿cómo está usted? Veo que tiene su manito levantada. Así es. Bueno, buenos días a todos y todas y a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la gran labor que desarrolló Cristina e Ignacio. Les dejan un desafío. Tengo la certeza y la seguridad que lo van a hacer muy bien, dos grandes mujeres dignas de destacar y además con un trabajo detrás territorial muy grande, social, así que todo el aire, toda la buena energía para ustedes, para nuestra comisión que es muy especial, y aprovecho la oportunidad también de poder saludar a mi pueblo de Cahuasca, que hoy día vamos a defender los derechos patrimoniales, los derechos culturales, así es que para todos un gran abrazo y nos vemos más tarde, ahí en un día histórico como hoy. Así que muchas gracias, y en especial también agradecer la labor de nuestro secretario, don Julián, que ha sido un pilar fundamental en este proceso, ha sido una persona que nos ha contenido a nosotros, así que, y cada uno de ustedes, la verdad que estoy tan feliz en esta comisión que me emociona poder extenderle estas palabras. Nos vemos más tarde. Bueno, aclarar que formalmente, como dijo Carola, nosotras partimos el día martes, mañana va a estar Cristina y Ignacio. Ellos hoy día puntualmente tuvieron un problema familiar, digamos, y por eso estamos aquí nosotras en la coordinación el día de hoy. Y eso, un abrazo a todas, a todos. Margarita, ¿quieres hablar? Sí, Margarita Letelier. Bueno, también quiero agradecer muchísimo a ustedes. Sé ya que están hasta el martes, inician su labor, pero nos sentimos cómodos con ambas comisiones. Creo que Cristina le dio un sello importante que a mí me gusta mucho porque me vengo con ella porque tenemos temas comunes. Lo mismo Ignacio y ustedes dos, chiquillas, ¿qué quieren que les diga? O sea, yo sé que va a ser lo máximo nuestra comisión, como ha sido hasta aquí. A Julián agradecerle y que sigamos como hemos estado hasta ahora y cada día mejor, con más tolerancia, con más recepción los unos de los otros y con más entendimiento. Así es que muchas gracias y quería preguntarles, ¿mañana es en la tarde el pleno? No, si lo dijeron, todo el rato nos han dicho que es en la tarde. Ojalá sea en la mañana, pero todo el rato nos dijeron que era en la tarde, quiero aclarar. Entonces sería bueno tenerlo claro, porque si no después, surprise. Sí, a las 3. Sí. Entonces y en la mañana no tenemos nada. No hay sesión de comisión mañana. Ya, entonces prepararse para la tarde. Muchas gracias. Carlos, ¿quieres hablar? Ah, perfecto, ya. Muy bien, Alexis Caiguana, entonces. Sí, primero agradecer la coordinación, ¿cierto?, de Cristina y Ignacio, que fue la primera, donde se pone, ¿cierto?, en práctica también lo desconocido, ¿cierto?, que también tiene un proceso de evolución, que también hubo transversalización en esta, ¿cómo podría decir?, en esta comisión armónica, por decirlo así. Felicitar, ¿cierto?, a la nueva coordinación que ya va a asumir el martes. Saludar a mi gente de la Fota Huillimapo, a los mapuche huilliche. Y también hoy día invitarlos, ¿cierto?, a seguir esta votación. Hoy día se votan cosas de interés
en lo cultural, y es necesario, ¿cierto?, apoyar esa moción a través de ¿cómo se llama?, de las diferentes plataformas en donde se va a seguir esto, y sobre todo poner atención en lo que se logró, porque cada artículo, ¿cierto?, que va a ir hoy día a la votación es parte de un consenso, es parte de un trabajo, donde está un gran equipo detrás de estos, asesores y convencionales, y mucha gente, ¿cierto?, que hizo posible a través de estas audiencias este trabajo mancomunado, así que yo creo que también ahí invitar a esa misma gente, aparte de las otras, del público en general, que se sume a esta difusión, porque está también plasmado en los ideales de ellos. Así que muchas gracias, Fentre Mañón. Muchísimas gracias. Bueno, nos damos un aplauso a todas y todos realmente por el trabajo que hemos desarrollado. Bueno, y sin más, por haberse cumplido todas las metas y objetivos de esta sesión, cerramos la sesión y con un gran abrazo para todas y todos.